Ahora veremos el segundo método para calcular el máximo común divisor, que es realizando una descomposición simultánea. El método nos dice que para un conjunto de números naturales, el máximo común divisor se obtiene multiplicando los factores comunes extraídos de dichos números. Por lo tanto, el primer paso es extraer los factores comunes. Para realizar este método es muy importante que conozcan los números primos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar el primer número primo, que es el número 2, e ir probando. Vamos a hacer divisiones por el primer número primo, luego si es necesario probamos por el siguiente, que es el 3, luego si es necesario probamos con el siguiente, que es el 5 y así sucesivamente. Entonces, para que el 2 sea un divisor común, tiene que ser divisor del 12, tiene que ser divisor del 18 y tiene que ser divisor del 30 necesariamente. Entonces, para verificar eso, tenemos que ir haciendo las divisiones por cada número dado. Entonces, primero hacemos la división entre 12. Vemos que nos da un número entero. Por lo tanto, copiamos ese número. Luego probamos con el siguiente número, que es el 18. Y probamos también con el 2. Vemos que la división es exacta. La división nos da 9, entonces volvemos a copiar el 9. Luego probamos con el siguiente número, que es el 30. Vemos que la división es exacta, entonces copiamos de nuevo el número. Aquí, por ejemplo, pudimos dividir el 2 entre 2, el 18 entre 2, el 30 entre 2. Justamente eso es lo que buscamos. Tomar un número primo y que ese número primo sea divisor de los tres números. O sea, divisor de los números dados. Si es que no cumplía esa condición, pasábamos y probábamos con otro número, con el siguiente número primo, que es el 3. Pero como cumple, tenemos nuestro primer divisor primo común. Ahora volvemos a probar con estos números que están abajo. Si el 6 dividimos entre 2, vemos que nos da un número entero. Pero si el 9 dividimos entre 2, ya no nos da un número entero. Entonces el 2 ya no nos sirve. Ya no es un divisor primo común para el 6, 9 y 15. Ya hicimos la extracción acá del 2, 18 y 30. Entonces volvemos a probar con los siguientes números. O sea, con el 6, 9 y 15. Pero para estos ya no es un divisor común el 2. Entonces probamos con el siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el 3. Entonces probamos con el 3. Si el 6 dividimos entre 3, vemos que el resultado es entero. Entonces copiamos ese valor. Luego, si el 9 dividimos entre 3, vemos que ese resultado también es entero. Entonces copiamos ese valor. Y luego dividimos el siguiente, que es el 15. Dividimos entre 3. Y vemos que ese número también es entero. Entonces copiamos el 5. ¿Qué quiere decir eso? El 3 dividió al 6, al 9 y al 15. Quiere decir que el 3 también es un divisor primo común. Entonces, siempre es dividir y analizar. Acá nosotros tenemos un conjunto de números. Tenemos el 2, 3 y 5. El 2, 3 y 5 son números primos. Por lo tanto, no habrá un único número primo que divida a los tres números primos. O sea, no habrá un único divisor que divida al 2, al 3 y al 5. Entonces aquí termina nuestra extracción de números primos comunes, o sea, de divisores primos comunes. Por lo tanto, nuestros factores primos comunes son estos. Entonces, el máximo común divisor, ¿cómo se obtiene? Extrayendo los factores comunes y realizando el producto entre ellos. Es decir que los factores comunes multiplicamos entre ellos, que sería 2 por 3. Entonces, el máximo común divisor de este conjunto de números dados es 6. Ahora, un dato importante para agregar es si a nosotros nos da un conjunto de números y, por ejemplo, no existe ningún factor primo común, en ese caso, directamente debemos de decir que el máximo común divisor de ese conjunto de números es 1.